Jesucristo tiene toda la autoridad. Obedécele. En Mateo capítulo 28, desde el versículo 18 hasta el versículo 20, tenemos un texto muy importante que se conoce como la Gran Comisión. Y nos dice el texto, Mateo 28, versículo 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esto es Mateo 28, desde el versículo 18 hasta el versículo 20. Ahora, el versículo 16 nos menciona que los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Entonces están en Galilea cuando reciben esta comisión. Ahora, este mensaje no es solo para los 11 discípulos, sino para todos los discípulos de Cristo, para todos los seguidores de Jesucristo. Y es que a medida de que el número de discípulos incremente, se expandirá a todas las naciones. Ahora, Jesús, en versículo 18, dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Me quiero enfocar en este versículo porque resalta la autoridad que tiene Jesús de dar esta encomienda, de mandar a sus discípulos a cumplir esta misión. Ahora, Jesús toma una posición donde puede dirigirse a todo el grupo y Él les consuela, les restaura la relación con ellos porque anteriormente le habían abandonado. Y las siguientes palabras dejan atrás el fracaso de los discípulos. Ellos no hablan, sino que su función es de escuchar, de entender y de obedecer. Jesús les encomienda su misión. Ahora, Mateo ya ha destacado la autoridad de Jesús, porque Jesús es Dios, Él es el Mesías. Nos dice Mateo 7, versículo 29, les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. O en Mateo 10, versículo 1, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. O en Mateo 24, versículo 35, Jesús dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. O en Mateo 9, versículo 6, vemos que nos dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. En esos textos he leído Mateo 7, 29, Mateo 10, 1, Mateo 24, 35 y Mateo 9, versículo 6, resaltan que Jesús tiene autoridad. Y Él ya tenía autoridad antes de su sacrificio, antes de su resurrección. Entonces, no es que la autoridad de Jesús viene a ser total, sino la esfera donde ejerce su autoridad. Porque Él es Dios, Él tiene autoridad. Ahora, es interesante porque en Mateo 4, durante la tentación de Jesús, Satanás le ofrece a Jesús los reinos del mundo y la gloria de ellos. En Mateo 4, versículo 8 al 10, dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré, si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Eso es Mateo 4, del versículo 8 hasta el versículo 10. Y es que por su obediencia a la voluntad de Dios Padre, Jesucristo tiene más de lo que Satanás podía ofrecer. Ahora ejerce autoridad en el cielo y en la tierra. Es el universo completo. Por eso en Mateo 28, versículo 18 dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Su autoridad
le ha sido dada por Dios. Y es obvio que Dios Padre está exento de la autoridad de Dios Hijo, como nos dice 1 Corintios 15, versículo 27. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Eso es 1 Corintios 15, versículo 27. Y es que Jesús es quien media la autoridad de Dios. Y Jesús ejerce esta autoridad dada por Dios que vindica su humildad. Como nos dice Filipenses 2, desde el versículo 5 hasta el versículo 11. Haya pues en vosotros este sentir, que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Eso es Filipenses 2, desde el versículo 5 hasta el versículo 11. Ahora, este texto aquí en Mateo 28, versículo 19, donde Jesús dice toda potestad, versículo 18, Mateo 28, versículo 18, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Realmente ese versículo hace referencia a la profecía de Daniel. En Daniel 7, versículo 13 al 14, dice, miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Eso es Daniel 7, desde el versículo 13 hasta el versículo 14. Y es que antes de que Jesús diese el mandato de ir y hacer discípulos, Él les anuncia su poder, porque sin poder el mandato no valdría. Sin poder los discípulos no tendrían la habilidad de llevarlo a cabo. Es que el seguidor de Jesús debe responder con humildad, con sumisión. El seguidor de Jesús está obligado a obedecer. Y la actitud debe ser de sincera humildad. Es que Jesús tiene la autoridad para mandar y el poder para capacitar. Es que Jesucristo tiene toda la autoridad. Obedécele.